Eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Es una frase popular de Jim Rohn, un hombre que se convirtió en millonario a la escasa o la corta edad de 31 años. Fue distribuidor de la reconocida empresa mundialmente Herbalife y por muchos años se dedicó a escribir sus propios libros que siguen vendiéndose hasta el día de hoy, a pesar de que Jim ya falleció. Esta frase quiere decir que tu desarrollo personal está influenciado por los pensamientos, estilos de vida, reacciones, visiones, acciones y todo lo que tu círculo de personas más cercano transmiten, heredan e intercambian contigo, ya que tú también formas parte de ese mismo promedio. Es decir, influimos y somos influenciados. Influir es producir sobre otros ciertos efectos, así como la luz sobre la vegetación. Influenciar significa predominio o fuerza moral. Inspirar, comunicar. Si tu entorno es amable, educado, exitoso, honesto, real, es altamente probable que tú también seas parte o seas una de esas personas. Si por el contrario, tu entorno es negativo, lleno de conflictos, situaciones de fracaso, con situaciones complicadísimas de todo tipo, quizás tengas muchos conflictos emocionales por resolver y aún ni siquiera te des cuenta. En la palabra del Señor encontramos varios ejemplos de personas que fueron mal aconsejadas, que fueron mal influenciadas y otras que tuvieron la bendición de recibir un buen consejo y aceptarlo y practicarlo. En el libro de Samuel, en 2 de Samuel capítulo 13, se cuenta la historia de Amnón. Dice que uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Simá, el hermano de David. Un día Jonadab le dijo a Amnón: ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Y Amnón le contestó: es que estoy enamorado de Tamar y es mi media hermana. Jonadab le aconsejó lo siguiente y quiero que prestes mucha atención a este consejo. Pues métete en la cama y haz como si estuvieras muy enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, pídele que mande a tu hermana Tamar. Dile que necesitas a alguien que te prepare la comida y te la dé en la boca. Amnón fue entonces a acostarse fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé a comer en la boca. David mandó a llamar a Tamar y le dijo: ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Tamar fue a la casa de Amnón y lo encontró acostado. Entonces tomó harina, preparó la masa, hizo panes y los puso a hornear. Mientras tanto, Amnón no le quitaba la vista de encima. Cuando el pan estuvo listo, Tamar lo puso sobre la mesa, pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar: ordena a los sirvientes que salgan de aquí. En cuanto los sirvientes salieron, Amnón le dijo a Tamar: tráeme el pan a la boca y dame de comer en la boca. Tamar tomó el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama, pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza. En el verso 16 ya se muestra una Tamar obviamente violentada y suplicando, pero Amnón no le hizo caso. Al contrario, llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó que sacaran de allí a esa mujer, a su hermana, y luego cerró la puerta. El sirviente echó de la casa a Tamar mientras ella llevaba puesto un vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas de los reyes de Israel que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Cuando Absalón supo lo que había sucedido, la tranquilizó y le dijo: hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor porque es tu hermano. Los que hemos leído esta historia completa sabemos que Absalón trató de mediar con su papá, con David, para que solucionara este problema.
Pero la historia se complica todavía más cuando Absalón toma venganza por sus propias manos y acaba con la vida de su hermano Amnón. Aunque ese no es el punto en el que me quiero fijar en esta parte de la enseñanza, sino en este amigo que tenía Amnón, en este primo llamado Jonadab, en el consejo que le da. Obviamente, Amnón tenía un deseo malo en su corazón. Él ya quería actuar mal, quería obrar mal, quería hacerle daño a su hermano. Pero lo que terminó de conducirlo a concretar lo que ya venía maquinando en el corazón fue el consejo que recibió de su propio primo. Ten cuidado con los malos consejos porque traen terribles consecuencias. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 4 al 22, Sansón, a pesar de haber sido aconsejado por sus padres en cuanto a sus relaciones amorosas, él decide enamorarse de Dalila. Sansón le descubre su corazón a Dalila y le revela el secreto más valioso para él. Yo creo que la historia de Sansón nos da una lección de sabiduría y de prudencia. Dalila aprovechó el amor que Sansón tenía por ella, el interés y la pasión que Sansón tenía por ella, para conseguir lo que quería. Incluso en el verso 15 ella exclama: ¿cómo puedes decir que me amas si me sigues engañando? Y esto se debía a que Sansón le había dado muchas excusas con respecto a de dónde provenía su fuerza. Y aquí Dalila lo manipula diciéndole: ya es la tercera vez que te burlas de mí y todavía no me dices cuál es el secreto de tu gran fuerza. Todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta y tanto se hartó Sansón que se quería morir, es decir, que estaba deprimido, estaba agobiado de la insistencia de Dalila. Finalmente, Sansón le confiesa su secreto: jamás se me ha cortado el cabello porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazireo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Dalila comprendió que esta vez Sansón le había dicho la verdad. Ella alcanzó, logró su cometido y mandó ese mensaje a los filisteos, o sea, lo vendió. Vengan acá otra vez, llamó a los enemigos de Sansón, porque ahora sí me ha dicho la verdad. Entonces los jefes de los filisteos volvieron con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó a llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo y le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero como sabía que Dios ya lo había abandonado, los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Ten cuidado a quien le revelas el secreto o lo más valioso, el tesoro de tu corazón, porque el enemigo está pendiente para sacarte los ojos. Tú puedes tener fuerza, puedes tener dones, puedes ser muy espiritual, puedes tener un gran ministerio, pero si no sabes ser prudente con tus relaciones, ese error te puede arrastrar y conducirte al abismo. Por otro lado, encontramos la historia de Abigail. Este maravilloso suceso se narra en 1 de Samuel, capítulo 25, y nos habla acerca de una mujer, esposa de un hombre cuyo nombre significaba necedad, Nabal. Su marido era muy rico, muy poderoso en su ciudad, pero era insolente y de mala conducta. Cuando el ejército de David acampó cerca de las propiedades de Nabal, el esposo de Abigail, ellos necesitaban provisiones y alimentos, así que David se había encargado de cuidar las propiedades de Nabal, con el fin de establecer una relación diplomática con él. Pero Nabal se negó a darles esas provisiones de una forma muy grosera y muy tosca. Esto por supuesto que enfureció a David, ya que tenía tiempo cuidando los pastores y las ovejas de Nabal, y decidió ir hasta las tierras de este hombre para acabar con él y con toda su gente. Pero Abigail, sin perder tiempo, al enterarse de todo lo que estaba sucediendo, se subió a un asno, juntó provisiones y emprendió camino para encontrarse con David antes de que sucediera la tragedia. A partir del verso 24 comienza el discurso brillante y el consejo de esta mujer valiente y sabia, en cuyas manos estaba proteger la vida de toda su casa. Ella comienza diciendo y asumiendo la culpa y aconseja a David de no vengarse por sus propias manos
de considerar la insensatez y la necedad de su esposo, no derramar sangre inocente y sobre todo a que piense en que Dios, el Dios a quien David servía, es un Dios justo. Hoy yo te pregunto, ¿quiénes te están aconsejando? Y voy más allá, ¿a quién aconsejas tú? ¿Y de qué calidad son tus consejos? Porque así como nosotros recibimos consejos, también constantemente estamos aconsejando. Influimos y somos influenciados. Estos son, a mi parecer, los criterios que deberíamos considerar al momento de recibir o de dar un consejo. En primer lugar, la autoridad y la experiencia. Esa persona está revestida de autoridad y de experiencia. Y ten cuidado en este punto porque una cosa es la autoridad y otra es la posición. Por ejemplo, tu esposo tiene una posición, pero quizás no tenga autoridad para darte consejos en determinadas cosas. Quizás tus amigos o familiares tengan una posición, pero hay determinadas áreas donde no tienen autoridad para aconsejarte. Y así hay determinadas personas en tu vida, personas que te rodean, que forman parte de tus círculos, que van a tener posiciones importantes, que tú las amas, las respetas, pero no van a tener autoridad o la experiencia que se requiere para ese asunto en concreto donde tú necesitas un consejo. Y esto mismo se aplica para tu persona. Muchas veces tú vas a tener una posición, pero no vas a tener autoridad para dar consejos en diferentes temas. Así que es importante aprender a callarse y ser sabio. Buscar la sabiduría del cielo, que es diferente a la sabiduría humana. Número 2. La dirección del consejo. El consejo que tú estás recibiendo es un consejo que te lleva a obrar mal o a obrar bien. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versos 17 al 21, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A dónde te lleva el consejo? ¿Cuál es la dirección del consejo? Número 3, las consecuencias del consejo. En este punto necesitas tener un criterio sensato. ¿A dónde te conduce? Pero también cuáles son los resultados, qué es lo que viene después del consejo. Porque a fin de cuentas, todos vivimos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y por último, recuerda que el mejor consejero es el Espíritu Santo de Dios. Esto lo sabemos, pero es el último al que acudimos en ese momento de necesidad o de confusión. La palabra del Señor dice en Juan 14, verso 26 al 28, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Les dejo la paz, es mi propia paz, la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Me escucharon decir que me voy y que volveré a ustedes. Si de verdad me amaran, se habrían alegrado de que regreso al Padre, pues Él es más importante que yo. Estas son palabras del Señor Jesús. Y aquí Él nos está diciendo que Él se fue al cielo, se fue a ocupar un lugar importante, pero primero no se fue para siempre, hay un regreso. Y en segundo nos dejó al consejero. Y el consejero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos dirige por el camino correcto. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, nos ministra incluso aún en los sueños. Así que si necesitas un consejo, qué bueno que podamos poner foco, atención en las personas a las que estamos buscando para ser aconsejados. Y eso es bueno. El Señor nos llama a ser iglesia y a socializar. No podemos vivir una vida aislada completamente porque eso nos enfermaría. Estamos hechos para ser parte de un cuerpo, para recibir instrucciones. Estamos también hechos para ser guiados por otras personas, por líderes, que el Señor les ha dado talentos, dones y ministerios. Pero es muy importante que aprendas a tener una relación personal, íntima con el Señor y que sea el Espíritu Santo el que te dirija en ese momento en el que más necesitas ser instruido. Porque muchas veces hay gente que tiene todas las buenas intenciones de aconsejarte y de ayudarte.
pero hay cosas que solo en la soledad, en la comunión con el Señor, podrás resolver. Creo que el día de hoy es un día muy oportuno para orar por prudencia y por sensatez. Estas dos virtudes, estos dos elementos nos llevan lejos. Orar para que por medio del Espíritu Santo puedas cultivar un carácter sensato y prudente. Padre de los cielos, gracias. Gracias por esta lección. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado al Espíritu Santo, que es nuestro consejero, nuestro fiel amigo. Te pido en el nombre de Jesús que guardes mi corazón, que me ayudes a tener una boca sensata, prudente, que me ayudes a saber pesar los consejos. Hoy entiendo, Señor, que soy una persona que ejerce influencia en los demás. Ayúdame, Señor, a ser guiado por tu Espíritu Santo al momento de aconsejar a otra persona. Que seas tú hablando a través de mí. Que seas tú, Señor, utilizándome como un instrumento en tus manos. Que no sea yo una persona que hable palabras vacías o palabras sin sentido, sin ton ni son, sino que seas tú, Señor, utilizándome como un instrumento para que otros puedan acercarse a tu luz. Te pido, Señor, ser una persona de influencia en el reino de los cielos. Y también te pido, Señor, para que me ayudes a tener esa sensatez y ese discernimiento en cuanto a los consejos que llegan a mis oídos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.